la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. Nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que hemos pensado, mis deseos. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los actos que hemos pensado, mis deseos. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de las El mismo serás, no importa dónde estés. Hola, te quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la Escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí. Después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real por lo que se conoce como Jordania. Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí, y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us, y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. La primera tiene que ver con la parte de los conflictos. Y la segunda, que va a ser en la tarde, tiene que ver con la parte de la interpretación de la Biblia. Entonces vamos a tener estas dos lecciones. Una tiene que ver con la parte de los conflictos y otra tiene que ver con la parte de la hermenéutica. Voy a estar sacando varias notas, ya que la temática durante toda la semana es el que tiene oído, oiga. Voy a plantear algunos problemas que tenía la iglesia primitiva en el área de lo que era Turquía el día de hoy, y voy a plantear algunos problemas normales que se dan en la iglesia. Entonces, antes de iniciar, quiero decirles que el conflicto es algo muy normal que se da en las iglesias. Los conflictos es parte de la vida de las iglesias. Un conflicto puede considerarse como una oposición o un desacuerdo entre personas.
Entonces, imagínense ustedes, tenemos la iglesia, si son 10 miembros de la iglesia, o si son 20 miembros de la iglesia, o si son 30 miembros, dice el dicho por ahí, cada cabeza es un mundo. Y la realidad es que es así, cada mente es un mundo. Y con el hecho de que la iglesia se conforma y está aprendiendo de la palabra de Dios, de aquí hasta que todos llegan a la estatura de la plenitud de Cristo, del conocimiento de Cristo, dura tiempo. Entonces eso es lo que causa a veces conflictos. Un conflicto es realmente una oposición o un desacuerdo entre personas. Hay dos tipos de conflictos, que es muy importante entender esto. Está el conflicto interno y está el conflicto externo. Esto es, hay veces cuando tú hablas con alguien o cuando hay un conflicto en la iglesia o cuando hay un problema en la iglesia, aunque tú no lo creas, el conflicto no es externo, el conflicto sobre todo es interno. Podríamos ver, por ejemplo, aquí el iceberg. Normalmente vemos esto con el Titanic, viaja de Europa hacia Estados Unidos y choca con un iceberg y lo tumba. Y la pregunta es, ¿cómo puede tumbar un hielo algo tan grande? Es que no es lo que estaba arriba lo que lo tumbó, sino era lo que estaba abajo. Entonces, cuando nosotros vemos la iglesia, el día de hoy, cuando hay conflictos en la iglesia, lo que tenemos que entender es que en la iglesia a veces sucede que no es el conflicto que está arriba, porque eso es solamente lo que tú puedes ver o lo que la iglesia puede ver. El problema realmente de la iglesia es el conflicto que está abajo, porque detrás del problema podría existir una ambición personal, detrás del problema podría existir un tipo de liderazgo, o detrás del problema podría existir un tipo de conflicto de intereses. Y yo tengo ministrando en la iglesia cerca de 30 años, y lo que yo he visto siempre en la iglesia es la mayoría de los problemas que hay en la iglesia tiene que ver con este tipo de razones. Uno, liderazgo. Si no le quieren llamar liderazgo, está bien. Si le quieren llamar los que están encargados o el que está al frente de la iglesia. Como que le quieras llamar tú, es un gran problema, porque cada persona, reitero, tiene problemas internos. Y lo único que tú y yo podemos ver es el externo, que no es tan grande como los problemas internos. Por eso hay dos tipos de conflictos, el interno y el externo. Y muchas pueden ser las razones por las cuales se da esto. Así que cuando vemos los conflictos, hay dos tipos. Uno es interno, otro es externo. Algunos podemos controlar, algunos podemos definir y algunos simplemente no se pueden. Mira, por ejemplo, si vemos en la Escritura y vamos a Apocalipsis, vamos a ver la iglesia de Apocalipsis. Y cuando vemos la iglesia de Apocalipsis, una de las cosas que vemos es que en la iglesia de Apocalipsis, ¿verdad? Este es el mapa de Turquía. A través de lo que se conoce el día de hoy como la Europa moderna de Turquía, podemos ver varios problemas. Hay 7 iglesias en Apocalipsis. Se encuentra Éfeso, se encuentra Esmirna, se encuentra Pérgamo, se encuentra Tiatira, se encuentra Sardis, se encuentra Filadelfia, se encuentra la Odisea. ¿Okay? Son iglesias en varias secciones. Por ejemplo, puedes ver aquí en el mapa y puedes ver que Éfeso está aquí. Éfeso ahí. Puedes ver que Esmirna está acá arriba. Pérgamo está acá arriba. Sardis está aquí. Tiatira está aquí. Filadelfia está aquí. Y la Odisea está aquí. Entonces, en toda esta sección se puede observar la iglesia de Cristo plasmada en toda. Ahora, no solamente había iglesias de Cristo ahí, había iglesias de Cristo en Hierápolis, había iglesias de Cristo en lo que se conoce como Colosas, en esta parte de aquí abajo, había en Mileto, en todas partes había iglesia. Pero esta iglesia, aunque estaban, es como Chiapas más o menos, ¿ok? Hay iglesia aquí, y hay iglesia en Tuxtla, y hay iglesia en San Cristóbal, hay iglesia en Comalapa. Entonces, cada iglesia está en un lugar. Cada iglesia tiene problemas distintos. Esto es muy normal. Es parte de la vida. Pero en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando se ven las iglesias, puedes ver los problemas que habían. Dos tipos, externo e interno. ¿Ok? Dos tipos de problema. ¿Ok? Vemos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 2, en el versículo 2, en la iglesia en Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos.
O sea, ahí ya había un conflicto. Ellos no soportaban a los malos. Dice, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí está otro conflicto. Los que llegaban a predicar eran mentirosos y había un conflicto externo. Pero ese es el conflicto externo que hay en la iglesia. Es lo que puedes ver por arriba. Y lo estaban solucionando, entre comillas. Pero había otro conflicto que es un conflicto interno. Aquellos mismos que estaban peleando por la doctrina, dice versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Por qué? Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es el problema interno. O sea, nosotros estamos aquí. Yo no sé qué problemas tienes tú. Pueden ser tus problemas emocionales, tus problemas pueden ser económicos, pueden ser sentimentales, pueden ser espirituales. No tengo idea qué problema traes tú. Y venimos, cada persona trae problemas internos. Y venimos y nos reunimos en la iglesia y lo que vemos es lo que se manifiesta de los problemas. ¿Ok? ¿Puede una persona pelear por la sana doctrina? Sí, pero no quiere decir que no tengan conflictos adentro de ellos. O sea, yo he visto grandes predicadores que pelean por la sana doctrina y al mes se divorcian, o se separan, o dejan a la mujer. O sea, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Importantísima. Pero ¿qué tan importante es el matrimonio? De igual importancia. Entonces, el problema externo es peleo, pero me olvidé del primer amor. Y ves, por ejemplo, ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, donde vemos otra iglesia, y aquí vemos a la iglesia en lo que se conoce el día de hoy como Esmirna. Y cuando ves a Esmirna, ¿verdad? A esta iglesia de Esmirna, lo mismo, o sea, ¿qué es lo que ves? Este es el lugar donde se reunía Esmirna, ¿ok? Literalmente. Cuando ves a la iglesia en Esmirna, hay un problema externo y hay un problema interno. ¿Cuál es el problema externo? Dice versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, dice, y no lo son, sino una sinagoga, sino sinagoga de Satanás. Ahí está el problema. El externo es, tenemos en Esmirna más de 90 sinagogas, una ciudad pequeña, y en los tiempos que se escribe la carta hay 90 sinagogas, judíos, y la iglesia de Cristo está floreciendo. La mayoría de los miembros son judíos, lo cual indica que ellos tienen familiares, primos, tíos, hermanos, en todas las 90 sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para meterles presión a ellos, lo hacen en la forma económica. ¿Ok? Lo que tú tienes que entender es que hay 3 puntos los cuales batalla el varón. 3 puntos. Yo estudié negocios, ¿ok? Ese es mi fondo, lo que yo hacía antes. Estuve negocios por 15 años. Entonces, yo todo lo veo con números, es algo inconsciente, así lo veo yo. Tanta gente aquí, se calcula, tantos visitantes, se calcula, todo lo veo con números. No es malo, simplemente que así lo veo. Entonces, una vez me puse a indagar de todos los problemas que tuvieron los personajes bíblicos, apóstoles, profetas, reyes, todos. Y me di cuenta que de todos sus problemas había un común denominador en 3 tipos de problemas, de conflictos. ¿Ok? Número 1, ¿ok? El poder. El poder. Esto es, todos batallaron con el poder. Los religiosos, saduceos, fariseos, batallaron con poder. Vieron a Jesús y vieron una amenaza de poder. Este trae una autoridad y no se la podemos quitar. Vemos poder. Ves al rey Saúl, poder. Saúl llega al trono y luego David viene y David mata a 10,000, él mata a 1,000. Él lo ve como una amenaza y ahora lo quiere matar. Ves la iglesia de Cristo en Chiapas. Es un ejemplo solamente. Los problemas que tienen está basado en poder tal vez. Es un hermano dirige y no quiere dejar la batuta. Ve otro hermano que viene detrás de él con mucha promesa, con muchos dones, muchos talentos. La iglesia empieza a dirigirse más a él porque es más accesible que el otro. Hay un problema de poder. Entonces los sermones no tienen nada que ver con lo que se predica, sino con el problema interno del hermano. El hermano no quiere que esa persona
tome su lugar. Entonces hay poder, es un problema de poder. Lo mismo pasó con la madre de los discípulos. Se acercó a Jesús y le dijo: cuando vengas en tu reino, permite que mis 2 hijos se sienten a tu diestra y a tu siniestra. Poder, o sea, es poder, es poder. Y en la cultura mexicana, soy mexicano, ¿ok? En la cultura mexicana hay un problema con poder. Todos queremos ser jefes, nadie quiere ser indio. Entonces es un problema con poder. Y en la iglesia se translitera a la iglesia, se traduce a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, es lo que yo digo, no lo que tú dices. Entonces ese problema es poder. Número 2, ¿todos me están siguiendo? Número 2, dinero. El varón, el hombre, simplemente batalla con dinero. O sea, la gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Una vez que te va mejor a ti que a ellos, hay un problema. Entonces, tú ves la Biblia, Judas vendió a Jesús 30 piezas de plata por dinero. Acá, si te das cuenta en la antigüedad, ¿qué fue lo que hizo? Guardó el manto babilónico porque le iba a proceder, ¿qué? Dinero. Entonces el dinero es un problema. Raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. Entonces lo que vemos, por ejemplo, aquí en Esmirna, lo que vemos es algo interesante, porque los primos, los tíos, los hermanos, todos metieron presión sobre la iglesia o sobre la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Lo que hicieron fue que los marcaron. O sea, yo estuve en Esmirna en el mes de julio y en esta parte de la sección se encuentra un mercado antiguo, y sobre el mercado se encuentran frescos. Y en los frescos, que datan al primer siglo, al tiempo de que se escribe la carta, hay ciertas anuncias como graffiti, ¿ok? Y entonces ese graffiti marca, por parte de los judíos, si este negocio es de un miembro de la iglesia de Cristo, lo marcaban. Y entonces todos los judíos que vivían en Esmirna, al ver eso, no compraban de ahí. Y que causaba un problema económico. Ese negocio se achicaba, desaparecía, y por eso dice: yo conozco tu pobreza. ¿Por qué estás pobre? Por causa mía. Por seguir el evangelio estás pobre. Eso puede pasar en una familia. El hijo se convierte al Señor, ya no le van a dar la herencia. Entonces había ese problema. En la iglesia es lo mismo. Judas por dinero, pasó esto. En la iglesia, ¿verdad? Un gran error, que el predicador o el encargado esté también en cargo de la ofrenda. Eso es un no. Como dicen los jóvenes, es un Wakanda forever. No se puede. ¿Okay? Mucho poder. No puedes tener poder aquí y poder acá. Es mucho poder. Y tiene que estar libre de conflicto de intereses. No puede predicar uno y el hermano es el que está al tanto de la ofrenda. Es un problemón. ¿Todos me están siguiendo? O no puede predicar uno y la esposa está al tanto de la ofrenda, mucho menos. Pero ¿cuántas iglesias no conoces que están ahí? Y por eso hay problemas. Entonces, dinero es la otra parte. Y la otra parte tiene que ver con la mujer. O sea, no que la mujer sea el problema, sí y no. Esto es, por ejemplo, cuando tú ves Apocalipsis, y ves ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2, versículo 20, vemos a una mujer. Y esto lo vamos a ver en las clases, en las lecciones de esta noche y el sábado. Entonces, conozco bien el libro de Apocalipsis. He viajado muchas veces a Turquía, he hecho muchas investigaciones en las ciudades, así que te hablo no de que lo leí en un libro, te hablo de lo que yo lo estudié, lo investigué, etcétera, etcétera, etcétera. En Tiatira se practicaba lo que se conoce en aquellos tiempos como la idolatría en las casas. Y esta es una temática que a veces se le hace muy difícil al hombre comprender, especialmente si nunca ha estado ahí. Pero lo que pasaba en aquellos lugares, o lo que pasaba en aquellos tiempos, es que ellos tenían convivencias en las casas, ¿ok? Y esto es lo que se conoce como un triclinio. Se me olvidó decirles, tengo algunos separadores que traje de Tierra Prometida. Cuando ustedes me hagan las preguntas, al final, yo le hago después las preguntas y le contesto las preguntas, se los regalo, ¿ok? ¿Sí me entendieron? Para que vayan a poner las notas, ¿ok?
Un triclinio es una mesa antigua, una mesa romana. Como pueden ver, aquí se encuentra la mesa aquí en el centro. Se encuentran lo que se conoce como sillas, que realmente son más como camas. ¿Ok? Y la persona principal se sienta del lado derecho. ¿Ok? Esto es algo muy normal, costumbre romana, grecorromana. Cuando los judíos terminaban, o cuando los romanos terminaban de comer, después había un espectáculo. Alguien cantaba, salió un payaso para que vendían en aquellos tiempos, un mozo, y hacía eso. Pero también lo que había entre los romanos es que si se estaba celebrando algo pagano, como algo del templo de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor y la diosa de la belleza, entonces lo que tenían ellos tenían orgías. Comían, acabando de comer se dormían. Es una práctica todavía que se hace el día de hoy allá. Yo he estado, por ejemplo, ahí en la Odisea y con mi esposa hemos comido en esto y nos acostamos y llega la mesera y me dice, ok, regreso en una hora. Y le digo, ¿la cuenta? Dice, no, regreso en una hora. ¿Cómo? Dice, duérmanse, ahorita regreso. Y qué bonito, ¿a poco no? Que fueras a un restaurante, que comas, ya estás todo así como, duérmete y luego que regreses te despierto y te dan tu té, te dan tu postre y te dan la cuenta. O sea, entonces ellos dormían y después de dormir tenían orgías, tenían sexo unos con otros. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas ¿de qué? De los ídolos. Entonces, lo que tú tienes es, el tercer problema es la mujer. El hombre piensa, esto está comprobado, ¿ok? Siempre en sexo. Eso es algo muy normal. Después, en dinero. ¿Ok? Estamos creados y somos muy visuales. Estamos pensando todo el tiempo en esto. Y el hombre tiene etapas en su vida y la mujer. Por ejemplo, el hombre nace, crece y cuando entra a la pubertad se eleva su apetito sexual. Esto es muy normal. El hombre llega a los 35, 40 años y entonces empieza a bajar. 40, 45 años y desciende totalmente porque empieza a perder su vigor. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de la mujer es distinta. La mujer empieza, crece, y cuando el hombre llega a los 35 años que empieza a descender, la mujer crece, se eleva. Entonces el apetito sexual de la mujer crece a los 35 años para adelante. Es un conflicto. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con esta profetisa que es Jezabel? Jezabel tenía fiestas en su casa, imitaba a los varones y luego los seducía, les enseñaba que comieran sacrificado a los ídolos y tenía orgías con ellos. Es el contexto de ellos. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy en las iglesias? ¿Cuál es el conflicto? El interno, yo no sé quién eres tú, no sé quién eres, no sé qué problemas traes adentro, no sé qué problemas trae tu iceberg, no sé qué problemas traes. Solo tú sabes y Dios sabe. Eventualmente se manifiestan. Y en la Biblia ves, por ejemplo, a Sansón, la mujer lo hizo caer, aunque era el hombre más fuerte. En la Biblia ves a David, el gran músico de Dios, el corazón lo tenía conforme a quién, a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cae por una, ¿qué manos? Por una mujer, porque visualmente la ve, la codicia, manda a matar a su esposa en forma indirecta, se acuesta con ella, la embaraza y tiene un problema. Ya saben la historia. En la iglesia el día de hoy vemos aquí mujer. La mujer es algo que sucede, gracias hermanos, constantemente. Ahora, si lo veo por parte de la iglesia el día de hoy, la iglesia de Cristo el día de hoy, ¿cuántas veces no has escuchado que un predicador dejó a su mujer y se lleva a otra mujer? Levanta la mano, ¿quién ha escuchado eso, hermanos? ¿Cuántas veces has escuchado que un hermano abusa a un menor de edad? Levanta la mano, ¿quién ha escuchado eso, hermanos? O sea, no es algo nuevo. O sea, yo tengo 30 años ministrando, les puedo contar historias, muchas historias reales de lo que he visto en la iglesia.
He visto un anciano, una persona muy mayor de edad, coscolino dicen por ahí en la calle, que tocaba a las doncellas, a las jovencitas. Es una realidad, hermanos. Entonces, el problema de la iglesia se encuentra en estos 3 puntos: en poder, en dinero y en mujeres. Lo que vemos, lo que se hace manifiesto, es literalmente lo de afuera, pero lo que no vemos es lo de adentro. Por eso, algunos podemos controlar y algunos podemos definir y otros simplemente no lo podemos hacer. Otros estarán fuera de nuestro control y en algunos casos no depende de nosotros la solución. Esto es, pasa algo en una iglesia. Si hay un problema aquí en la iglesia de la 27, yo vengo de Chicago, vengo de Elgin. O sea, está fuera de mi control. O sea, yo no puedo arreglar los problemas de esta congregación, no soy apóstol. Los apóstoles ya murieron. Entonces, como tampoco ustedes pueden arreglar un problema donde nosotros servimos. O sea, cada iglesia tiene sus problemas, pero los problemas están basados en esas 3 cosas, ¿ok? Número 3, poder. Número 2, dinero. Y número 3, mujeres. El cuarto siempre es conflicto de intereses, pero eso no lo voy a tocar, ¿ok? Entonces, tenemos que comprender, eso es algo, si tú vas al mar, las olas, no podemos evitar las olas, pero podemos aprender a nadar en ellas. La iglesia siempre va a tener problemas y conflictos. No los puedes evitar. Hermano. Poder, dinero y mujeres. Okay. Las olas vienen y llegan. Entonces en una iglesia siempre va a haber problemas. O sea, vete acostumbrando. Conforme la iglesia crece espiritualmente, los problemas son más grandes. Como un niño, o sea, aprende matemáticas, la prueba es sencilla, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Pero llega ya a la prepa, como mi hijo está en la prepa, ya está viendo álgebra, teorías, y luego entra a ver cálculos, cosas así. Entonces, así en la iglesia, o sea, primero son problemas sencillos, problemas como, bueno, pintamos de blanco y a una hermana no le gustó. Problemas como, apagan el ventilador porque está muy frío. Y la hermana, préndanlo. Hay 2 hermanas aquí. Apáguenlo, préndanlo. Una joven y una mayor. El problema no es lo que ves fuera, es interno. Es que la hermana ya está pasando por la menopausia y tiene calores. Y esta pues no. O sea, la temperatura de afuera no es el problema. Es lo que está adentro que es el problema. Entonces en la iglesia sí pasa. Tienes que tú entender que cuando vengan las olas, no las puedes evitar. Se pelean 2 niños en la iglesia, una hermana ve a otra hermana que trae el mismo vestido que ella y se pone de celos, se pone celosa, eso pasa. No lo puedes evitar, pero puedes aprender a nadar en ellos. ¿Cómo los vas a resolver? Esa es la parte que queremos aprender el día a día. Ahora, hay otra cosa que es interesante, que lo que tú tienes que entender es que el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. ¿Ok? El peor enemigo que tú tienes es tú mismo. Regreso a la parte. Si un hermano predica mejor que yo, es un problema de poder. El problema no es el hermano. El problema soy yo que quiero predicar mejor que el hermano. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3 y capítulo 4, 2 hermanos. Vemos al hermano Caín y Abel. El problema no es que Abel estaba ofreciendo el sacrificio más excelente que su hermano. ¿Ese era un problema, hermanos? No. El problema era que su hermano se molestó y por eso lo mató. Ahora, ¿cómo se hubiera resuelto el problema? Si Caín hubiera preparado un excelente sacrificio como el de su hermano. Pero no lo hizo. No preguntó, ¿qué puedo hacer para mejorar el sacrificio? No hizo lo que Dios le mandó.
O sea, y en eso lo que sucede es que por eso lo mata. Ahora, si un hermano predica mejor que yo, tengo que aceptar que el don que tiene vino por parte de Dios. En palabras de Juan el Bautista es, lo que tiene es porque le ha sido dado desde lo alto. ¿Ok? Si un hermano tiene más dinero que yo, a veces me pongo de envidioso. Y hay diferencia entre envidia y celos, no es lo mismo, ¿ok? Celos es, tienes algo y alguien te lo está quitando. Envidia es no lo tienes y quieres tenerlo, es la diferencia. Entonces, puede ser que celos sería, tú tienes una tienda de abarrotes aquí y el hermano llega y se pone otra tienda de abarrotes acá. Boom. El hermano siente celos porque le estás quitando su mercado. Un pedazo del pastel. Celos. Pero tú tienes una tienda aquí y el hermano tiene un carro. No tienes celos, sino que tienes envidia, porque tú no tienes ese carro. Esa es la diferencia. Entonces, cuando vemos a una persona, el peor enemigo realmente soy yo. Es la realidad. Dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 18, dice así. Primera carta de Corintios 2, 18 dice, el peor enemigo soy yo. Entonces, yo no sé, por ejemplo, yo vengo de afuera, yo vengo, y si Dios me da vida y salud, yo regreso el sábado. Yo vengo y me voy. Yo no sé qué problemas tienen ustedes. No se me dio una lista de problemas que tienen. No, se me dio una temática, yo la desarrollo. Yo vengo, yo me voy. No sé qué problemas tienen ustedes. Ahora, lo que yo veo es externo, ese no es el problema. El problema es el interno. Es lo que me debe de preocupar. Yo lo digo de esta manera en la iglesia, ¿no? En la iglesia hay niñas que son muy calladitas. Hay mujeres que son calladas. Esas me preocupan más que las escandalosas. Porque muchas mujeres tienen la música por dentro y no sé qué música es. Y eso me preocupa más a mí. Cuando tienes tantos años ministrando en la iglesia, te das cuenta que no te preocupa lo que ves, te preocupa lo que está dentro. Ese es el problema real. Entonces, ahora, yo hay cosas que no puedo controlar de ustedes. Pero regresando a mí, en el caso mío, yo me tengo que preocupar por mí. No por ustedes. Y a eso se le llama lo que se conoce como el poder de definición. Ahora, ¿qué es una definición? Cuando hablamos de definición, a mí me gustan mucho las lenguas, me encantan los lenguajes y me gusta mucho cómo inician. Siempre tienen una raíz, un vocablo y dices, ok, esta palabra significa esto, por esto y por esto. Entonces, cuando nosotros decimos una palabra, lo que hacemos es que tenemos que saber qué significa esa palabra y tenemos que llegar a su definición. Para llegar a su definición, tienes que mandarla a ver el diccionario de la Real Academia de España. Ellos dicen, esto es lo que esta palabra significa. Ahora, tú creces de pequeño y te dicen una palabra. Tal vez no es lo que significa. No es la definición de la palabra, pero así te lo hicieron creer a ti. Entonces tú creces diciendo y votando y acertando, esto es lo que significa. Hasta que alguien viene y te muestra la Real Academia y dice, no, es que estabas mal tú. Y estaban mal tus papás y tus abuelos. Pero para tú aceptar eso, necesitas mucha humildad. Se requiere muchísima humildad. ¿Están de acuerdo, no, hermanos? Y humildad es lo menos que hay en la iglesia a veces. Que la mayoría de los conflictos es la falta de humildad. Entonces, cuando hablamos de la definición, lo más importante es, puedes definirte a ti mismo. 2:11 dice ahí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo no sé quién eres tú. El hermano llegó, no sé quién es.
No sé qué piensa, no sé qué aspira, no sé qué problemas trae adentro. Imagínate, y si son 30 miembros, fíjate lo que cada miembro trae. O sea, por eso hay problemas en la iglesia. Cada miembro trae. ¿Y qué pasa si cada miembro piensa que la manera en que le enseñaron de pequeño es la manera correcta? Ya es otro problema. Porque puede ser que no sea así. ¿Están de acuerdo ustedes, hermanos? Entonces, viene la Biblia y la Biblia corrige y es difícil. Porque necesitamos tener humildad para aceptar que no siempre estamos bien o que no siempre estuvimos bien. Ahora, el poder de definirnos, o lo menciono de esta manera, el poder de definirme a mí mismo, no hay nadie más que nosotros que nos podamos definir a nosotros mismos. Y en esto se basa la prevención de los conflictos internos y externos. O sea, hay veces la gente pasa muchos años y ni siquiera se conoce a sí mismo. Si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo te voy a conocer yo a ti mismo? Voy a decir esto y les va a sorprender. Hay veces, hay muchos hermanos que pasan muchos años en la iglesia sin conocer a Jesús. No saben quién es Jesús. Siguen mandamientos de hombres, pero no saben quién es Jesús. No entienden quién es Jesús. No tienen una relación con Jesús. Entonces el problema interno es importante. Imagínate tú, si nosotros pudiéramos externar con claridad y valor quién soy, qué soy, cuál es mi convicción, qué es lo que quiero y qué aspiro, se resolverían los problemas en la iglesia. O sea, si tú hablas con un predicador y le dices, ¿qué es lo que quiere, hermano? Si fuera honesto, te diría, ¿sabes qué? Yo establecí esta iglesia y lo que quiero es morirme aquí y nadie más va a predicar aquí. Que sea sincero, ¿qué es lo que quiere? No te va a decir eso, pero va a actuar conforme a eso. Lo primero que va a hacer es que, como el poder es su problema, va a censurar otras iglesias, censurar otros predicadores. ¿Cómo? Va a decir, nosotros no tenemos comunión con ellos. Acaba de censurar toda la iglesia. El hermano que viene de Chicago está torcido. Acaba de censurar a un predicador. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona? Lo que hace una persona es que censura, controla, domina una iglesia, la controla. Y por eso la iglesia nunca crece. Hay un grupo pequeño de fieles seguidores, y si un fiel seguidor o un fiel discípulo va a esa congregación, también lo corren a él. Eso, ¿qué tipo de libertad en Cristo hay ahí, hermanos? Levanten la mano si ustedes han escuchado este problema, hermanos. También está en la Biblia, Diófretes. No permitía que nadie viniese, solamente era él. Si yo sé quién soy, si yo sé qué soy, si yo sé cuál es mi convicción, si yo entiendo esto, qué es lo que aspiro, entonces realmente no va a haber muchos problemas para poder solucionar. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando lo vemos con conflictos, si tú te das cuenta, Jesús viene y vemos su perfecta definición. ¿Quién eres tú? Yo soy el que yo soy. ¿A qué has venido? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es tu comida? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Yo y el Padre somos ¿qué? Uno. Él está perfectamente definido. Entonces, la pregunta es si nosotros estamos definidos. ¿Quién soy yo? Yo soy Ricardo. Soy Ricardo. Nací en Ciudad de México. Me fui de joven a Estados Unidos. Eso es lo que soy yo. Soy mexicano. Nací en los 70s. Yo me he definido. Llego a Estados Unidos. Veo a un anglosajón, a un rubio, a un güero, para que me entiendan. Y me gusta.
empiezo a rechazar quién soy yo. Ahora me pinto el cabello de güero porque quiero ser alemán o irlandés. Vengo a México y cuando llego, I decide to speak English only because I don't speak Spanish anymore. Y todos se quedan, ¿qué estás haciendo, hermano? Yo tengo que definirme. ¿Me permiten? Llego 47 años, gracias a Dios. Yo voy a empezar a tener canas. Es algo normal en el ser humano. Se pierde la pérdida del pigmento y empieza a tener canas. Yo tengo que aceptar quién soy yo. Ya no soy un joven de 20 años, de 30 años. Llegó la edad en que voy a tener canas. Pero me pinto el cabello porque ahora no me acepto o no acepto que soy viejo. Tengo 40 años, ¿no? Y empieza la fiebre de los 40, dicen por ahí. Y me empiezo a poner pantalones de piel negros, apretadísimos. Me compro una moto. Esto pasa porque empezamos a perder el vigor. Nos empezamos a quedar ciegos. Queremos de alguna u otra manera representar algo que ya no somos o que estamos dejando de ser. Es el problema. ¿Cómo se translitera esto en la iglesia? Veo a un joven y quiero tener su juventud. Ya la tuve. Estoy perdiendo mi vigor, veo a una doncella y empiezo a coquetearle. Es que yo tengo que saber quién soy yo. O sea, de ahí se definen todos los problemas. Jesús estaba totalmente definido. Fíjate que en Juan 6, 61 al 67, cuando Jesús les dice a los discípulos que se definan, porque a veces vamos con la mayoría. La iglesia no es una democracia. La iglesia no es que, 80 personas están de acuerdo y 20 no, entonces vamos a hacer lo que dicen 80 personas. No, no es una democracia. La iglesia es una monarquía. Hay un rey y hay súbditos. ¿Ok? Cuando la iglesia empieza a ser democrática, la iglesia empieza a tener problemas. Porque si la iglesia fuera democrática o el pueblo de Dios fuera democrático, ¿qué hubiera pasado cuando los 10 espías regresan de Canaán? Entraron, 10 dijeron, no nos la va a dar Dios, fue democracia. Ganaron los 10, perdieron los 2. ¿Y qué les pasó? 40 años en el desierto, o 39 años en el desierto. Ahora, aquí vemos a Jesús que va con 5,000, dice un evangelio, otro evangelio dice 6,000. ¿Y qué pasa? Se regresan todos. ¿Quién se queda? Solamente los discípulos. Si hubiera sido una democracia, pues los 5,000 o 6,000 ganan. ¿O no? Pero los 12 pierden. Pero Jesús les dice a ellos, esto os ofende, pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y luego le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, si hay problemas en la iglesia, hay veces hay una división en la iglesia y la mitad se va. El 80% se va y el 20% se queda. Y muchos son seguidores. Se va mi tía, pues voy con ellos. Se va el predicador, me voy con él. Pues están yendo todos, pues yo tienen que tener la razón porque me voy con ellos. Entonces es el concepto que se tiene. La mayoría tiene la razón y no siempre es así. Por eso dice Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, Jesús muestra cuál es. Y luego ahí Judas muestra el problema interno. Jesús lo podía ver. Judas estaba ahí, pero Judas estaba ahí detenido. ¿Por qué? ¿Por qué Judas estaba siguiendo a Jesús? Era la realidad. O sea, Judas lo estaba siguiendo por dinero. Entre nosotros puede haber alguien aquí que no está aquí porque sigue a Jesús. Tal vez quieres otra cosa. Yo no sé. Porque el mayor o el peor enemigo eres tú. Por ejemplo, en otro caso, Jesús, y vemos la relación con los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes, vemos cómo Jesús tiene la relación con ellos. Sabía quiénes eran ellos. Pero, ¿estaba definido Jesús? Sí. Jesús contestó siempre lo que era. Nunca mintió. Cuando le preguntaron en Mateo 26, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Lo has dicho? En otra parte Jesús le lava los pies a los discípulos y dice lo siguiente,
si yo siendo Señor se los lavo los pies, o sea, uno puede lavar los pies y no dejar de ser Señor, lo que está haciendo Jesús. Uno puede no dejar de ser maestro, porque estaba bien definido. Una persona puede pasar a predicar, eso no me quita a mí el poder que tengo. Puede predicar mejor, todos tenemos dones. Tal vez él tenga el don de exhortar y tengo el don de consolar. Entonces ahí es donde vemos la parte de los conflictos. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? ¿Todos están conmigo? Ok, ahora, veamos, viendo esta parte de lo definido, de la definición, entramos a los problemas de la iglesia, los cuales estábamos viendo brevemente ahorita. ¿Cuáles son los grandes problemas de la iglesia? Ok, la iglesia tiene muchos conflictos, muchos. Pero ya vimos que hay dos tipos, uno es Québanos. ¿Y el otro? Voy a decirles algunas historias reales para que entiendan. Conozco una iglesia en que estaba juntando para comprar un terreno. Juntaron una muy buena cantidad y el tesorero que estaba encargado de pronto dejó de ir a la iglesia. Y pues todos dijeron, pues se fue de la iglesia, pues a lo mejor está enfermo. Segundo domingo, no va otra vez. Tercer, no va. Entonces los hermanos dicen que algo pasó. Van a su casa, tocan la puerta de su casa, abre el hermano y les dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Los hermanos empezaban, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No salgas de mi casa. Si no, le llamo a la policía. Van con la policía y dicen, es que yo no los conozco a ellos. Sacan las fotos, dicen, sí, yo fui a su iglesia, pero yo no los conozco a ellos. ¿Te fijas el problema? ¿Palpante o no, hermanos? Es un problema real. Hay un ladrón, se acaba de llevar todo el dinero. ¿Y cuál es el problema? El problema era la ambición que él tenía. No lo hizo cuando tenía un poquito, se esperó. ¿Sí te fijas? Ese era el problema. Lo que faltó, lo que se robó, no era el problema, esa es la manifestación del verdadero problema. Ahora la iglesia está totalmente rota y siempre echan la culpa unos a otros. Pero ¿por qué el hermano se queda con el dinero? Dice otro, es que la cuenta estaba a su nombre. Eso es un gran problema. Y es que nunca debería de estar el dinero en la cuenta de un hombre, sino a nombre de la iglesia. Pero ¿cómo arreglamos ese problema? ¿Es fácil? Hay compañías sin fines de lucro, no hay problema. Por eso Dios estableció las leyes para la prevención de estos conflictos. Que vamos a comprar un terreno, perfecto, pero vamos a comprarlo a nombre del hermano. Otra iglesia pasó lo mismo, lo compraron a nombre del hermano, el hermano se murió, quedó intestado. Los hijos estaban en cargo del terreno. Los hijos no eran creyentes. Llegó el hijo y dijo, ságanse de mi terreno. Lo sacó del terreno. Otro problema. El hermano empezó a seducir a una hermana. Tienen una relación. Sale el hermano que tiene problemas con su esposa y la va a dejar. El hermano dice, no puedes hacer eso, es que está mal. Agarró a la hermana que se había robado y se la llevó a otra congregación. Y llegó a una congregación que no tenía una buena estructura, empezó a enseñar y se hizo el predicador de la congregación. ¿Y qué pasó? 4 años después dejó a esa hermana, agarró a otra hermana y se la llevó de ahí, en la misma área. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de iglesia somos, más? ¿No hay orden o qué? Pues no lo van a creer. Tercera iglesia, deja a esa mujer, agarra a otra mujer y se va a otra mujer. Entonces estábamos platicando los predicadores, porque yo no sabía, yo estaba ausente del problema, y el hermano, o este hombre, no hermano, porque qué tipo de hermano es esa persona, ese hombre llega y se sienta, y nos dice así en la cara de todos,
Es que ustedes, ¿qué esperan? Yo tengo necesidades. Yo no puedo estar solo. Fíjate el concepto del pecado, hermanos. O sea, el pecado es tal que el problema ahora es de nosotros. O sea, tú haces este desastre en 3 iglesias y ahora nosotros somos el problema. Uno entiende eso, hermano, pero lo que uno no entiende es que muchos miembros lo defiendan. Eso es lo que uno no entiende. ¿Y cuánta gente ha escuchado de estos problemas, hermanos? El dicho común dice, el buen juez debe empezar por dónde, hermanos? Por su casa. Entonces, si alguien va a ministrar, tiene que tener un excelente ejemplo y excelente testimonio para la iglesia. Si no, ¿por qué estás predicando? O sea, me vas a hablar de santidad y te llevaste 3 hermanas, no hace sentido. Me vas a hablar de dominio propio y te robaste la ofrenda, ¿de qué hablas? Entonces, la mayoría de los conflictos tienen que ver con eso. El pecado es, vamos a llamarlo, el problema de los conflictos. Pero el pecado es una acción que es manifestada de lo que había dentro. O sea, el hermano era irracional, se llevó una hermana y otra hermana y otra hermana, y él decía que él no era el problema. No lo vimos hasta eso. El hermano literalmente tenía un problema adentro, pero nunca lo pudo. O sea, si quieres vivir esta vida, pues deja la iglesia, vete al mundo, como dice el Apocalipsis. El que sea el mundo más todavía. Pero no estés haciendo esto con la iglesia. El problema es que hay gente que en la iglesia se le da autoridad, se le da un espacio y se le sube a la cabeza. Y quieren pecar y hacer esto. Es más, en Corintios, en primera carta de Corintios 4:2 dice, el ministro tiene que ser hallado fiel. ¿Qué indica? Que quien quiera que va a predicar aquí, tiene que ser una persona, ¿qué? Fiel. ¿Fiel primero con quién? Con los de su casa, buen padre, buen esposo, buen administrador de las cosas que tiene. Porque imagínate, si yo soy el predicador, tengo una mala relación con mi esposa, no sé administrar mis finanzas y estoy al tanto de la ofrenda, se lo estás regalando todo. ¿Qué va a decir él? Pues como Judas, voy a sustraer de la bolsa. Hermano, ¿en qué se gastó esto? Usted cállese, ¿usted quién es para preguntarme? El problema es ese. Y el pecado tiene que ser. Hay varios problemas, por ejemplo, si tú ves, ahí por ejemplo en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 3, o capítulo 2, perdón, en la iglesia de Pérgamo, ves un gran problema en la iglesia, es un problema de idolatría, un gran problema en la iglesia y lo que ves es cómo se resuelve, es el pecado realmente. El pecado es una acción. El pecado es una acción. Yo siempre les digo de esta manera. Tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, como el que corta la vaca, como el que se come la carne. Todos son copartícipes. ¿Ok? Entonces, cuando alguien comete un pecado en la iglesia, el que cometió ese pecado es el que cometió tal acción. Pero si alguien participa de ese pecado, ya es la acción del participar que es pecado. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no participéis de pecados que ajenos. Entonces, aquí vemos en Apocalipsis 2, en el verso 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, ellos no estaban enseñando la doctrina de Balaam, pero ellos tenían ahí a los que la enseñaban. El pecado era enseñar la doctrina de Balaam. Ese era el pecado. Pero el pecado participante era aquel que los retenía. Entonces,
El hermano vive mal y nadie dice nada. ¿Es el pecado de él? Sí. Pero cuando tu libertad afecta a mi vida, ya es el pecado de los dos. Porque la pregunta sería, si les dijera el nombre de tal hermano que se llevó 3 mujeres y se viniera para Chiapas, Tapachula, y yo me doy cuenta de eso, ¿qué esperan ustedes que yo haga? ¿Ah? Oigan, hermanos, tal persona, tal... ¿No haríamos eso, hermanos? O, si yo vengo a una campaña y lo veo, porque a veces se desaparecen de la faz de la tierra. Si yo vengo a una campaña y lo veo, y cuando lo veo, veo que saluda a la esposa del hermano, Carlos, por ejemplo, y anda muy así, ¿me quedo callado? O empiezo a saludar a mi esposa. ¿Sí te das cuenta? Pues son cosas sencillas, porque el pecado, eso es lo que afecta. Ahora, lo único que puede contra el pecado es la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el pecado se tiene que erradicar desde adentro de la persona. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando Jesús muere en la cruz, uno de los soldados tomó vinagre con unas ramas de hisopo. ¿Sí recuerdan esa parte, hermanos? El hisopo no es muy grande, por eso tú te das cuenta que la cruz no tuvo de haber sido muy alta, como la hacen las películas, tuvo que haber sido baja, porque el hisopo no crece mucho. Entonces el hisopo agarran vinagre y le dan de tomar. ¿En una qué? Esponja. ¿Saben por qué en una esponja, hermanos? No, ¿saben por qué una esponja? Porque las esponjas las usaban los romanos para limpiarse, era como el papel de baño. ¿Ok? Es por eso. Y el hisopo es una hierba amarga que purifica el cuerpo. Como desinfectante, para que me entiendas. El hisopo se utiliza para purificarlo de adentro. La palabra de Dios es hisopo. Lo que dice David en el Salmo 51. Purifícame con hisopo. Límpiame, porque purifica. Es como sal de uvas, pero con un gran poder. Entonces, el pecado debe purificarse. A veces el pecado es individual, a veces el pecado es colectivo, y a veces el pecado es congregacional. Cuando en una iglesia no hay orden, hay caos. Ahora, si la Biblia es la que puede purificarnos, ¿qué pasa si la gente no sabe la Biblia? Por eso la iglesia tiene problemas, porque la gente no sabe la Biblia, no conoce la Biblia. Confían en una persona y todo se lo dejan a esa persona. Ellos no saben la Biblia. Número 2, pueden saber la Biblia, pero no pueden saber interpretar la Biblia. Y número 3, que es el más peligroso, saben, la interpretan, pero no aplican la Biblia. Esto es, sabemos que hay un pecado en la iglesia, pero nadie va a decir nada, porque va a haber más problemas. Tú piensas que ese problema se va a quedar ahí. Pablo dijo, un poco de levadura que leuda toda, ¿qué? La masa. Entonces, mucha gente no sabe qué hacer. Si esta es la ley o la regla, es la que debemos de utilizar para arreglar los conflictos. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Ahora, debemos de aplicarla, pero aplicarla duele. Porque a quien que le han limpiado el estómago, por ejemplo, comparto esto, pero a mí apenas me hicieron un examen, porque ya estoy llegando a los 50 años, un examen médico, lo que se llama la colonoscopía. Y durante un día antes tuve que purificar todo mi estómago. Y no es algo que uno aprecia. No podía comer y me estaban dando un líquido, literalmente purificaba todo. Si eres mayor de 50, la mayoría le dieron la colonoscopía, ¿sabes de lo que estoy hablando? Si eres menor, espérate que ahí viene, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa? Te purifican el cuerpo para que todo salga. Ese es el propósito. Pero ¿qué pasa? Mi hermana, mi cuñada, hermana en la fe, es enfermera y ya está en los procedimientos. Y dice que a veces le dan el medicamento a la gente y la gente no se lo toma. Entonces, cuando le van a hacer la colonoscopia, que utilizan una cámara, se dan cuenta que no se lo tomó porque te hacen firmar. ¿Hiciste el procedimiento, sí o no? Y hay gente que no lo hizo. Y cuando empieza dicen no y los mandan a la casa. La Biblia purifica el espíritu, el alma. Pero si no te la aplicas, si no la tomas, no va a hacer nada. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, cuando hay un conflicto en la iglesia, se tiene que aplicar la Biblia para que se purifique la iglesia. Pero si la Biblia no se aplica, el pecado está ahí. No digámosle nada al hermano. ¿Por qué? Porque se enoja, porque es conflictivo. No le digamos nada. ¿Por qué no? Porque nos puede pasar algo después. Es un conflicto de interés. Entonces, Jesús explica cómo lidiar con el pecado. Y lo que él hace, dice, se va a hacer de esta manera. Este es lo que se le llama los puntos de disciplina. Una iglesia disciplinada es una buena congregación. ¿Ok? Una iglesia disciplinada es una buena congregación. Pero entonces, ahí los puntos son 4. Número 1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No voy a decir en qué lugar, pero en México. No voy a decir en qué sección. Había un hermano que predicaba y no estaba casado. Y una hermana estaba caminando por las calles de la ciudad en la noche y vio al hermano con otro varón. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y él predicaba. Resulta que la hermana era la que ahora tenía que confrontar al hermano porque era la que había visto. Si ella no dice nada, él sigue predicando. O sea, ella tenía que ir con él. Si peca contra ti, dices, pero no pecó contra ella porque no era su esposa. Sí, pero él está predicando. Él me está dirigiendo espiritualmente. ¿Cómo puedes dirigir cuando tú estás hundido en el pecado? Ahora, si ella o él, o quien sea, van y hablan con él, tratan de arreglar el problema. Pero vamos a decir que él dice, no, me arrepiento, no hay problema. Pero luego vuelven a ir a la ciudad y lo encuentran vestido de mujer. Esto es una historia real, ¿ok? ¿Cómo le haces? ¿Todos me están siguiendo? Otro ejemplo que pasó. Está un hermano que es predicador según él. Digo hermano para que me comprendan, aunque no son hermanos, ¿ok? Él es predicador, tiene mucho tiempo en la iglesia. Y resulta que su hija de una hermana le estaba diciendo que el hermano la tocaba. Y la mamá no creía, pues el hermano predica. ¿Cómo va a decir que el hermano que es predicador te toca? No, la hermana no creía. Y la hija le dice y no le creía. Resulta que la hermana iba al baño de mujeres. Y entra. Y cuando entra en shock. Está aquel que se llama predicador y está manoseando a su hija. Y la hermana grita. Pues imagínate, ver a tu hija que te la están tocando, ¿qué pasa? Y sale el hermano del baño. Y sale la hermana gritando y pues la hermana hizo un escándalo. Y le dijo a la esposa. Y la esposa le dijo, eres una mentirosa, yo no creo que mi esposo haga eso. Tienes una hija y tienes una hermana. Yo no creo que mi esposo haga eso. Él me ha sido muy fiel. ¿Ok? La hermana me decide irse de la congregación. El problema no se erradicó. El problema sigue ¿dónde, hermanos? Ahí. Una vez pasó esto en uno de los estados en Estados Unidos, porque también aquí es muy penal, pero allá es un poquito más aplicativo, vamos a decirlo de esa manera. Y me dice el hermano, era un hermano predicador, un hermano de la congregación estaba abusando a su hija. Me dice, hermano, el hermano estaba llorando la hermana, hermano, ¿qué hacemos?
porque no sabemos qué hacer. Y la hermana llorando dice, es que yo le he dicho a él que hagamos algo, que vayamos a la policía y no quiere, porque va a haber problemas en la iglesia. ¿Qué hacemos? Me pidieron un consejo. Digo, lo que tienes que hacer es, regresas a la congregación, porque estaban de paso por la casa, y le hablas a la policía. Todo el peso de la ley. Pero hermano, digo, lo que tienes que hacer. Digo, si tú no haces algo, esta persona le va a hacer algo a otra y tú estás participando indirectamente de esto. Es lo que tienes que hacer. Ahora, cuando una iglesia te escucha de esa manera, y yo se lo he dicho muchas veces a la iglesia a la cual yo sirvo, tengo muchos años ministrando en la congregación, si pasa algo así, policía luego. No vamos a andar con rollos, policía luego. Y sale uno, no, es que la Biblia dice que si alguien va a ser juzgado, que entre los hermanos, no. Hay cosas que no se pasan. Es el tipo de cosas que no se pasan. Si tú robas la ofrenda, ley. Luego. Entonces, si la disciplina no se aplica, ¿cómo puede la persona arrepentirse? La mayoría de los problemas que tenemos en la iglesia es porque no se aplica la Biblia, hermanos. Somos muy alcahuetes, como dice el apóstol Pablo, pero están ensoberbecidos. Saben que esta persona hace esto y nadie está haciendo nada. Sabes Biblia y no la aplicas, entonces ¿para qué sabes? Dice. Estás ensoberbecido, dice Pablo. Estás envanecido. Crees que sabes, pero no sabes. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que haya testigos. Si no los oyere, dilo a la iglesia. ¿Qué tan difícil es decirlo a la iglesia, hermanos? Hablé con el hermano, está viviendo mal, ya hablamos varios y no me entiende. Lo que hace Dios es que Dios utiliza la vergüenza. ¿Para qué? Para darle al pecado. Pero hay unos que son sin vergüenza. ¿Ah? Entonces, Dios dice, ya me atraparon en mi pecado. Y es otra cosa. Una cosa es que te cachen, otra cosa es que por ti mismos te confieses. Porque ya me cacharon, tengo que confesarme. Eso es diferente a que me siento mal por lo que estoy haciendo. Eso es lo que la Biblia le llama una persona que tiene una conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizada? No la siente. La conciencia. O sea, hace lo que hace y no lo siente. Entonces, ¿qué dice Dios? Hablo contigo, ya me agarraste, ok, me voy a poner bien con Dios. Pasa un mes, no se pone, 2, 3, la iglesia. Y si no, número 4, tenle por gentil o publicano. Esto es difícil, porque ¿qué pasa si el susodicho es mi familiar? ¿A poco le voy a dejar de hablar a mi familiar? Es lo que está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque no entiende, porque ya no cree en Dios. ¿Y qué es lo que hace la gente? Empiezas a disciplinar y luego se mueven de congregación para que no acaben el proceso. No, eso no es problema. Hermano, especialmente hoy con los medios, hermano, ¿qué dijo Pablo en la carta de Timoteo? ¿Qué pasó con Himeneo y Fileto? Ya los entregué a Satanás. Esto es bíblico, no sé, la gente piensa que es algo de fuera de la Biblia. Entonces, cuando tú arreglas estos problemas de esta manera, pues, pero reitero, el problema no es el problema externo, es interno. Es interno. En el caso de Jezabel, o sea, ¿qué acaso no tenía marido Jezabel que andaba llevándose a los chavos y ¿dónde está el hombre? ¿Qué acaso no tuvo padre para que la educara bien? ¿Cuántos de nosotros, fíjate, está el predicador soltero, ¿a poco no? Hermanos, hermana, agarre a su niño y siéntelo, por favor, que está haciendo un escándalo en el servicio de Dios, estamos adorando a Dios, está bien malcriado. Pasan los años, se casa, tiene su niño, ¿a poco no? Empieza a correr el niño alrededor del púlpito. Hermanos, es que es niño. No. ¿Ya viste? O sea, hay un conflicto de intereses. No es que es mi familiar, eso no importa. ¿Lo amas? Si lo amas tienes que corregirlo, porque si no lo amas,
¿A dónde va? Y entonces tenemos en la iglesia muchísimos problemas, muchísimos conflictos y nadie los arregla, hermanos. Y ese es un gran problema, hermanos. Porque a veces, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas, ¿qué? Para vergüenza vuestra se los digo. Porque como andaban todos viviendo como mundanos, y ya, ¿a poco tú eres miembro de la iglesia? No. ¿Tú crees que a veces la gente del mundo tiene más sentido común? Oye, ¿no es ese el que se llevó 3 mujeres? ¿A poco todavía predica con ustedes? Esto es lógico, hermanos. Esto no se ve ni entre... Dice que, Pablo dice, ni entre los gentiles se besó. Se llevó a la prima y se casaron y anda ya con la prima. No es que ese no es incesto porque lo hacían los del Antiguo Testamento. O sea, ¿no has leído la Biblia? ¿No la entiendes la Biblia? Entonces, todos esos problemas que tenemos es eso. Por ejemplo, en la iglesia hubo varios problemas. ¿Ok? Hubo un problema de mentira y robo. Hubo un problema de murmuración. Un problema de racismo y clasismo. Y eso hay mucho en la iglesia todavía, ¿eh? Yo le he dicho a la gente que la diferencia entre México y Estados Unidos en la parte económica es clara. Aquí en México puedes percibir quién tiene dinero y quién no tiene dinero. Es muy clasista. ¿Estamos todos de acuerdo? Les decía a los hermanos que yo fui a una iglesia, les decía apenas a los de Tijuana, estuve allá la semana pasada. Entonces fui a una iglesia y los hermanos de la iglesia es gente de dinero en el Caribe. Y me invita el hermano a su casa y voy con el hermano a su casa y es gente de dinero. Entonces llegamos a su casa, es un rascacielos, llegas, abren la puerta, entras, hay 2 de seguridad con metralletas adentro. Dices, bueno, es seguro el lugar, a lo mejor es un banco, no es la casa. Entras, llegas a la puerta, hay alguien con guantes blancos que te abre la puerta. Hay otra persona con guantes blancos que está en el elevador. ¿A qué piso van? Llegas arriba, nos metemos al apartamento, nos sentamos y salen los sirvientes con guantes blancos. Esto no es normal. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que tiene dinero, y hay gente que piensa que tiene dinero, y hay gente que cree que tiene dinero. Son diferentes. Entonces, la parte del clasismo es muy importante porque en México se ve todavía muy marcado. Y en la iglesia había problemas raciales y clasistas. Una vez fue una congregación aquí en México, me dicen, fui a predicar, y le hermano, ¿por qué no vinieron a la congregación? Dicen, no, es que esa congregación son los que tienen dinero. Y eso, no lo entiendo, ¿de qué hablas? Es clasista. ¿Qué dijo Santiago? Viene un hombre, entra con anillo de oro y le dices, ponte hasta acá enfrente, eran clasistas. Ese es un conflicto que había. Hay problemas doctrinales, problemas de bautismo y problemas de inmoralidad. Y si Dios permite, en la segunda lección vamos a ver con detalle cómo los arregló la iglesia cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Todos aquí conmigo? Y vamos a dar unos minutos para preguntas. Ustedes me hacen preguntas, trato de contestarlas con la palabra de Dios y luego yo hago preguntas y ustedes las tratan de contestar después. ¿Ok? ¿Están todos aquí? Los que se durmieron, buenos días, levántense. Ese no es un problema externo, es interno. Porque dijo un hermano, mejor tarde, pero sin sueño. Sí, pero eso ya es otra cosa. Ok, preguntas, hermanos. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, y Dios, solo de Jesús, y Dios, que Dios es en la tormenta yo nombraba Él, una cambiada.
lejos estás, todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras.